Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Cansados después de este fin de semana del CQ Worldwide WPX? Muchos de vosotros seguramente habéis participado, no es mi caso, me lo he tomado de descanso, digamos, este fin de semana tenía quehaceres laborales y familiares y no he podido participar en el WPX, pero sí que he estado atento y escuchando e incluso intentando no escuchar. Precisamente el sábado por la tarde estaba intentando abstraerme de este WPX porque todas las bandas estaban llenas de CQ Contest y finalmente, como os digo, el sábado por la tarde estaba pues adelantando algo de trabajo y me puse a escuchar un QSO en la banda de 40 metros. Desde aquí un saludo a los amigos Eco Alfa 1 Foxtrot Bravo Tango y Eco Alfa 1 Alfa Uniform Víctor, con los que tuve la ocasión de mantener una breve charla durante ese sábado por la tarde, pero anteriormente habían tenido un interesante QSO algunos compañeros en esa banda de 40 metros huyendo, como os digo, de esos CQ Contest, y hubo algo que me llamó poderosamente la atención y fue lo siguiente. En un momento dado estaban realizando pues algunas pruebas de emisión, algunos de ellos haciendo pruebas con el Square y el Hermes Lite 2, y precisamente surgió el tema de hacer una prueba de emisión en doble banda lateral, en banda lateral superior y banda lateral inferior. Y durante un rato pues se hizo esa prueba de emisión en las dos bandas laterales. Y claro, yo que lo estaba escuchando pensé, bueno, si están emitiendo ahora mismo en LSB y USB a la vez, básicamente lo que están haciendo es hacer una emisión en AM. Básicamente, ¿no? Porque al final, si estás utilizando las dos bandas laterales, pues prácticamente si le sumas una portadora ya tienes la AM. Y eso me hizo pensar y reflexionar sobre el tema de los modos, ¿no? De los modos de transmisión. Y me di cuenta de que en los 107 episodios anteriores creo que nunca había tratado el tema de los modos de transmisión. En algunas ocasiones había hablado de los modos digitales, en otras ocasiones había hablado de las bandas, pero creo que nunca había entrado a profundizar en los diferentes modos de transmisión que usamos los radioaficionados y por extensión también que se usan también en radiodifusión, etcétera. Vamos, en los modos de transmisión que se utilizan en el mundo de la radio. Y por eso, en este episodio 108 de CQ en Frecuencia, que llega después de un fin de semana movidito, pues creo que es un buen momento para hacer un pequeño alto en nuestro camino, hablar de los modos de transmisión y también, no os preocupéis, que también hablaremos y escucharemos algunos ejemplos y hablaremos un poquito de este CQ Worldwide WPX que ha tenido lugar este fin de semana. Así que empezamos. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y sí, tal como os avanzaba, en este episodio 108 de CQ en Frecuencia vamos a hablar precisamente de los modos de transmisión, que es una de las partes, creo que más importantes en el mundo de la radio y de la radioafición y de la cual no habíamos hablado todavía. Los modos como AM, FM, Charlie Whiskey, banda lateral, etcétera, que al final, si no estamos en el mismo modo que nuestro corresponsal, va a ser tremendamente complicado, por no decir imposible, que podamos entender nuestras comunicaciones. Y además, en cada una de las bandas suele utilizarse, aunque pueden utilizarse cualquiera de estos modos, como veremos a continuación, suele utilizarse un modo de transmisión determinado. Por ejemplo, en las bandas de HF utilizamos normalmente la banda lateral. También el Charlie Whiskey, pero en fonía, banda lateral, para comunicarnos en código Morse, Charlie Whiskey, valga la redundancia, pues utilizamos el modo de Charlie Whiskey, que son modos diferentes. En las bandas de VHF y UHF, por ejemplo, utilizamos la FM, aproximadamente en el 95% de los casos. Sí que es cierto que también podemos hacer banda lateral, en el caso de VHF o UHF podemos utilizar este modo de transmisión, pero normalmente para este tipo de comunicaciones más cortas, más locales, etcétera, utilizamos la FM. Y en base a todo esto, si os parece, hemos preparado un pequeño reportaje acerca de los modos de transmisión para que tengáis el máximo de información sobre cada uno de ellos. AM, amplitud modulada, la clásica, la de toda la vida. Nació con la radio misma.
La AM es como ese vinilo que suena con alma pero con chisporroteo. En AM la información viaja modulando la amplitud de una portadora. Cada vez que hablas, la voz se convierte en una señal eléctrica que hace que la amplitud suba y baje. Lo que se transmite es la portadora, una banda lateral superior, la USB, y una banda lateral inferior, la LSB. 3 componentes, pero la información está duplicada en ambas bandas y la portadora no lleva contenido. Resultado, se gasta energía en transmitir señal que no aporta nada. Eso sí, AM es fácil de recibir. Casi cualquier equipo la decodifica, incluso receptores antiguos, incluso radios de galena que simplemente utilizan ese material, ese mineral, para captar esas emisiones en AM. Máxima sencillez. En radioafición la usamos por nostalgia, en experimentación o para recreaciones históricas. Pero en condiciones reales de propagación es ruidosa, poco eficiente y propensa a interferencias. Esto es amplitud modulada, AM, 7185 en el receptor, 7185 en el emisor, emisión en AM y como podéis comprobar, estamos muy extremadamente cerca, apenas a 1 metro entre el receptor y el emisor, pero esta es la calidad de sonido que tiene la AM, la tipología de transmisión que normalmente solemos encontrar en emisores de radiodifusión, etcétera. Podemos emitir en AM ahora mismo una portadora y 2 bandas laterales. Banda lateral inferior y banda lateral superior. ¿Y qué ocurre cuando nos movemos? Vamos a probarlo. Si bajamos a 5 kHz de ancho de banda, ahora mismo estamos en 7190, emitiendo en 7190 en amplitud modulada, mientras que el receptor se encuentra en 7185. Si me voy a 7191, ¿qué pasa? Así que como podéis comprobar, este es el sonido de la AM de la amplitud modulada. 7185, 40 metros en amplitud modulada. En pocas palabras, la AM es bonita de escuchar cuando todo está perfecto, pero eso en HF pasa pocas veces. Ahora bien, en el mundo de la escucha la cosa cambia. La AM sigue siendo la más popular en onda corta. Mirad, vamos a hacer la prueba. En amplitud de modulación en AM podríamos ponernos en onda corta, pero ahora mismo, por las horas que son, casi mejor vamos a hacer la prueba en onda media. Escuchamos ahora mismo la modulación de Radio Nacional de España en onda media en amplitud de modulación AM. Ahora no me viene bien, ahora me pongo el casco y me lo quito. Exacto. Esta tarde hay una presentación aquí en Madrid, 7 de la tarde. ¿Dónde va a ser? En la librería Marshall, en la Plaza de las Salesas. Así está sonando ahora mismo amplitud de modulación en onda media en Radio Nacional. Tenemos un ancho de banda de 10 kHz, que es más o menos el ancho de banda que está utilizando esta emisión. Si nosotros lo que hacemos ahora es reducir el ancho de banda y reducimos el ancho de banda hasta, por ejemplo, 5 kHz. Y te acabas de dar un periplo por España. Pues mira, estaba en Parezco tu representante, ¿te das cuenta? Mira, te digo, está en Pamplona. 1, en Alicante. 2, en... Si os dais cuenta, ha cambiado el sonido porque estamos perdiendo parte de la información de la emisión. Cuando estrechamos el ancho de banda, al estar utilizando en AM las dos bandas laterales más la portadora, al reducir ese ancho de banda y hacerlo más estrecho, perdemos información, con lo cual la eficiencia de este tipo de modulación es mucho menor que en otros tipos de modulación. Vamos a volver a subir a los 10 kHz. Entretenimiento gratuito. Pero igual hay que pensar que se lo han regalado y entonces ha sido otro Bueno, que vale, se ha hecho. mira, eso ya me deja más ¿A qué te tranquilo. gusta? Hablando de que la gente nos llame, 900, 100... Así que ya habéis escuchado, esta es la típica modulación en amplitud de modulación en AM que podemos encontrar en radiodifusión tanto en las bandas de onda corta como en onda media. Es el estándar para emisoras internacionales como Radio Exterior de España, La Voz de América o Radio Rumanía, es decir, todas las emisoras de radiodifusión, y por eso la AM es el modo rey entre los diexistas, los radioescuchas y los shortwave listeners. ¿Por qué? Porque es simple, efectiva y universal. Cualquier receptor puede decodificarla, como decíamos. Y para los SWL, escuchar emisoras en AM es una ventana al mundo.
Aunque su calidad no es IFI, no es alta fidelidad, su accesibilidad la mantiene viva. Y tal vez ahora entiendas algo que muchos nos hemos preguntado alguna vez. Si con mi transceptor y 100 vatios en banda lateral puedo llegar a los rincones más remotos del planeta, ¿por qué las emisoras de radiodifusión necesitan transmisores de cientos de kilovatios y antenas gigantes? Pues la respuesta está aquí mismo. Ellas emiten en AM y eso lo cambia todo. Porque en AM se transmite no una, sino 3 señales a la vez, la portadora y 2 bandas laterales. Eso implica desperdiciar más del 66% de la potencia en componentes que no llevan información nueva. Para lograr la misma cobertura global, una emisora internacional necesita compensar esa ineficiencia con más potencia. A menudo cientos de kilovatios. Y también necesita antenas enormes, direccionales, capaces de concentrar esa potencia y lanzarla hacia continentes enteros. Así que sí, las emisoras internacionales gastan más, pero lo hacen porque el formato AM sigue siendo el estándar global para llegar a receptores sencillos, baratos y universales. Charlie Whiskey, Continuous Wave. El Charlie Whiskey es la más pura, la más antigua, el Morse en estado puro, el alma de la radio en 2 tonos, punto y raya. Aquí no hay audio, no hay voz, hay presencia o ausencia de portadora. La portadora está encendida o apagada y eso forma letras. Es la modulación más eficiente de todas, porque toda la energía se concentra en una frecuencia fija y no hay desperdicio. Charlie Whiskey puede atravesar ruido, saltar el océano con apenas unos vatios, puede hacer de X y llegar a todos los rincones del globo, con una radio y un cable. Eso sí, requiere entrenamiento o un buen decodificador. Pero una vez que la dominas, Charlie Whiskey te conecta con el mundo de una forma directa, elegante y casi espiritual. En concursos, expediciones de X y condiciones marginales, Charlie Whiskey brilla. Un arte, una habilidad y una herramienta poderosa. FM, frecuencia modulada, la reina del sonido limpio. En FM tu voz no cambia el volumen de la señal, cambia su frecuencia. Vibra, se curva al ritmo de tus palabras. El resultado, un audio claro con fidelidad de estudio, ideal para charlas locales, repetidores y comunicaciones urbanas. Pero todo eso tiene un precio. FM necesita mucho más ancho de banda que otros modos. En la radio comercial, cada emisora ocupa alrededor de 200 kHz. En radioafición usamos desviaciones menores, de 2,5 o 5 kHz. Aún así, es mucho comparado con SSB o Charlie Whiskey. Hola, ahora mismo estamos en frecuencia modulada, en 7185. Esto lo estamos haciendo a nivel de pruebas, simplemente para que podáis escuchar la calidad de sonido o la tipología de sonido que tiene cada uno de los modos analógicos. Esto es frecuencia modulada en la banda de 40 metros, 7185. También, al igual que en AM, tenemos una portadora y 2 bandas laterales. Y como podéis comprobar, así suena la FM. Es la habitual en VHF, UHF y por encima de los 10 metros. Y otro detalle, cuando la FM cae, cae. No hay degradación suave. O escuchas perfectamente o no escuchas nada. La FM es ideal para enlaces locales, redes comunitarias y coordinación, pero si quieres distancia, ahí sí que busca otro modo. Eso sí, en el mundo moderno y en el ámbito de la radiodifusión de tipo comercial, digamos, la FM está empezando a tener sustitutos. Hablamos de DAB+, radio digital terrestre. En algunos países de Europa ya ha reemplazado a la FM tradicional. Mejora la calidad, permite más canales, pero requiere receptores compatibles. Y en onda corta también se habla de futuro. DRM, Digital Radio Mondiale, una alternativa digital para radiodifusión en bandas de HF. Más calidad, más información adicional, menos consumo, pero también menos compatibilidad con los receptores clásicos. La transición digital avanza, pero de momento la analógica resiste. SSB, Single Sideband, banda lateral única. La reina de la HF. La SSB es el idioma común de los radioaficionados en todo el mundo. La voz modulada en una sola dirección del espectro
La portadora desaparece y una de las dos bandas laterales también. Lo que queda es eficiencia, claridad, alcance, una sola banda lateral. Con solo 100 vatios puedes hablar con Australia. Con 50 puedes cruzar el Atlántico y con 5, si las condiciones ayudan, puedes hacer historia. SSB se divide en dos variables: LSB, Lower Sideband, usada por debajo de los 10 MHz, y la USB, Upper Sideband, de los 20 metros para arriba. No es obligatorio, pero es una costumbre internacional. Seguirla es entender el idioma de la radio. Es decir, en ningún sitio queda estipulado que deba ser así y que por debajo de los 10 MHz utilicemos la LSB y por encima la USB, pero como todos nos hemos ya acostumbrado a eso, a que por debajo de 10 MHz en las bandas de 160, 80, 40 metros utilizamos LSB y por encima en las bandas de 20 metros, 15, 10, etcétera utilizamos USB, lo habitual es hacerlo así. Normalmente los equipos de radio, cuando cambiamos a esas frecuencias, ya nos cambian directamente a una o a otra. Por debajo de esos 10 MHz nos cambiará a LSB cuando activemos la banda lateral y por encima de esa frecuencia nos cambiará a USB. Pero de todas maneras podríamos emitir también en USB. ¿Qué pasa? Que prácticamente nadie nos escucharía y nadie nos entendería porque todos ya nos regimos por esa máxima, que por debajo de esos 10 megas utilizamos LSB y por encima USB. Hola, ¿qué tal? Esta es una grabación en banda lateral inferior, en LSB, en la banda de 40 metros. Así es como suena la LSB, la banda lateral única, en este caso, como decía, Lower Sideband, LSB, cuando se encuentra totalmente centrada. ¿Qué pasa en el caso de que no esté totalmente centrada? Pues ocurre esto. Aproximadamente cuando el sintonizador está sintonizado en 7185. El receptor se encuentra sintonizado en 7185. Yo estoy modulando en 7184-500 aproximadamente. Y este es el efecto que tiene el hecho de no estar en la misma frecuencia exacta en LSB. Y así es como suena si estoy con el receptor por debajo de la frecuencia de trabajo del corresponsal. Ahora mismo el corresponsal está en 7185-500 y el receptor está sintonizado en 7185. Como podéis ver, la variación es muy importante. Pero la cosa no termina ahí. La SSB no es solo voz. En ella también viven los modos digitales. Porque sí, PSK31, FT8, Olivia, RTTI, todos usan la banda lateral única como medio. En vez de una voz humana, transmiten datos, bits, tonos codificados, etc. Conectamos la radio al ordenador y hablamos en otro idioma. FT8, por ejemplo, ha revolucionado el DX. Permite hacer contactos en condiciones de propagación casi nulas. Con 5 vatios puedes lograr lo que antes requerían 100. La banda lateral única, entonces, no es solo un modo. Es una autopista para otros modos, un canal, vamos, un vehículo. Y si hablamos de los modos digitales sobre FM, no podemos olvidar D-Star, DMR y Fusion C4FM. Estos modos no usan la voz analógica, la convierten en datos, la comprimen, la encapsulan y la transmiten sobre una portadora de FM. El resultado: calidad de audio más limpia, sin ruido, capacidad de transmitir voz y datos a la vez y posibilidad de conectarse a través de redes de radio o internet. Que en Fusion no tengo el ID de Mer, sino que solamente me indicaré. Y con tal ID de Andy sale el dentro. Pero el sistema funciona impecable. Para la gente que no tiene un equipo DMR y sí tiene Fusion, más aún ahora que salieron unos equipos chinos que los pueden usar como hotspot. D-Star, creado por ICOM, DMR, un estándar comercial adaptado a radioafición, y Fusion, desarrollado por Yaesu. Cada uno tiene su ecosistema, sus ventajas, sus puentes y reflectores. Son populares en VHF y UHF, en contactos urbanos, en redes digitales, en repetidores modernos. Algunos permiten incluso mandar mensajes de texto, GPS o imágenes. No es el HF clásico, pero es radio y es parte del presente. Así que, como puedes ver, desde la telegrafía con chispa hasta la voz digitalizada con compresión, todo es radio. SSB sigue siendo el modo más humano de hablar en HF, pero los digitales amplían el alcance, abren posibilidades y multiplican conexiones. Cada modo tiene su espacio y tú decides cómo sonar.
Pues estos son, a grosso modo, los modos de transmisión que tenemos en las diferentes bandas de radio y en las diferentes bandas de radioaficionado, es decir, AM, FM, Charlie Whiskey y SSB, la banda lateral única. Y esta banda lateral única revolucionó las comunicaciones por radio a nivel de aficionado y también a nivel institucional, por ejemplo, en temas como pues, ejército, defensa, etcétera, permitiendo comunicaciones mucho más eficientes y mucho más certeras. Pero, ¿qué os parece si hacemos un pequeño recorrido por la historia de este gran hito que supuso la SSB, que tardó 50 años en llegar a la radioafición? La SSB fue patentada en 1911, pero no se convirtió en un estándar aficionado hasta la década de 1960. Y todo empezó con un hombre, George Schreyer, mayor general del ejército de Estados Unidos. En 1911 registró la patente de un sistema de transmisión de señales que eliminaba, como hemos escuchado, componentes innecesarios. Todavía no hablábamos de radio como hoy, ni siquiera la AM se había popularizado. Años después, otro nombre clave aparece, John Renshaw Carson. Fue quien formalizó la teoría matemática de la SSB, modulador balanceado, filtros, teoría pura y práctica. En 1923, AT&T usó esa tecnología para establecer un servicio de voz transatlántico en SSB. 3 décadas de servicio continuo. Las primeras líneas internacionales de voz. El futuro estaba ahí mismo. Pero los radioaficionados aún estaban lejos. A comienzos de los años 30, Robert M. Moore, Whiskey 6 Delta Echo India, escribió sobre la SSB en la revista R9. Pero pocos prestaron atención. Era cara, difícil y las bandas no estaban llenas. ¿Para qué usar modos más eficientes? La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Los técnicos regresaron del frente. Conocían circuitos, sabían de eficiencia y sobre todo les interesaba esa eficiencia. En 1948, Oswald Villard, Whiskey 6 Quebec India Tango, demostró con éxito transmisiones en SSB desde la Universidad de Stanford. En 1950, Don Norgard, Whiskey 2 Kilo Uniform Juliet, presentó el SSB Junior en GE Ham News, un transmisor de solo 3 tubos, 5 vatios, simplicidad y potencia. 2 años después, Wes Shum, Whiskey 9 Delta Yankee Victor, lo llevó a otro nivel. Diseñó el excitador SSB 10 Alpha de Central Electronics. A partir de ahí llegaron accesorios, receptores, lineales. La industria empezaba a mirar la SSB con otros ojos. En 1956, un artículo en QST llamado Cheap and Easy SSB de Anthony Vitale ayudó a cambiar la mentalidad del operador promedio. Mostraba que la SSB no era inalcanzable, solo era nueva. Pero no fue hasta 1957 que ocurrió el gran salto. El Collins Kilo Whiskey Mike 1, el primer transceptor SSB completo, recepción y transmisión en un solo chasis, circuitos compartidos, diseño compacto, práctico, un antes y un después. Aún así, muchos radioaficionados seguían dudando. Decían que sonaba mal, como el Pato Donald, bromeaban. Pero poco a poco, fabricantes como Heathkit, Viking, Swan o National empezaron a fabricar equipos compatibles. En paralelo, el general Curtis LeMay, también radioaficionado, impulsó su adopción en el ejército estadounidense. Sí, era mejor, y si era mejor, había que usarlo. Y así, casi 50 años después de su invención, la SSB se convirtió en el modo dominante de la radioafición en HF. Un camino largo, lleno de ingenieros visionarios, artículos técnicos y pasión por la eficiencia. La SSB no fue un invento más, fue una revolución en cámara lenta. Y permitidme que para terminar este monográfico acerca de los modos de transmisión que utilizamos los radioaficionados en las bandas de radioaficionado y algunos de ellos también en otros ámbitos de la radio como la radiodifusión, me centre en algunos consejos para aprovechar cada modo, los 3 principales, SSB, FM y Charlie Whiskey. Aunque
tendría que decir que la amplitud modulada, la AM, también se utiliza en algunos segmentos de la banda de 10 metros, por ejemplo, para excitar algunos repetidores de esa banda de 10 metros y en algunas otras ocasiones. Vamos a centrarnos en estos consejos para SSB, FM y Charlie Whiskey. En cuanto a la banda lateral única, a la SSB, ajusta tu micrófono y potencia con precisión. No necesitas gritar, como estoy haciendo yo ahora, ni usar los 100 vatios completos todo el tiempo. Una buena modulación con voz clara y sin distorsión rinde más que potencia bruta. Usa compresor si tu equipo lo permite y mantén la ganancia donde la señal sea fuerte pero limpia. De esta manera, utilizando una buena compresión y utilizando un buen tono de voz, podrás empujar tu voz para que en SSB consigas sacar al máximo y exprimir al máximo la potencia de tu equipo. En segundo lugar, usa antenas eficientes antes que potencia extra. En banda lateral es muy sensible las condiciones de propagación. Una antena bien ajustada, bien resonante, en altura y con la resonancia justa para la frecuencia de trabajo te hará llegar más lejos que 50 vatios adicionales. En tercer lugar, en cuanto a la banda lateral única, aprende a escuchar antes de hablar. El DX en SSB se gana con oído. Escucha el pile-up, descubre el patrón y transmite solo cuando entiendas cómo está operando el corresponsal. Si nos centramos ahora en el modo de FM, de frecuencia modulada, sé conciso. La FM es directa. No abuses del tiempo de transmisión. FM es ideal para QSOs locales, repetidores o redes. Habla claro, sin gritar, y mantén tus intervenciones breves para que otros puedan entrar. No es necesario que grites en FM. Tienes una portadora que es la que lleva tu voz a través del éter. No hace falta que, como en banda lateral, tu voz empuje la potencia. Hay una portadora que es la que se encarga de transmitir tu señal. Asegúrate, en segundo lugar, de estar dentro del desvío correcto. Si usas un equipo ajustado para 5 kHz de desviación, pero estás en un repetidor configurado, por ejemplo, para 2,5 kHz, sonarás distorsionado o incompleto. Y en tercer lugar, eleva la antena, no solo la potencia. En FM, que es el modo habitual en bandas como VHF u UHF, la línea de vista lo es todo. Si no llegas bien, busca ganar altura en vez de potencia. Unos metros más arriba pueden marcar la diferencia. Y en cuanto a Charlie Whiskey, a telegrafía, 1. Practica tu velocidad, pero transmite lento si es necesario. No todos escuchan a 25 palabras por minuto. Adáptate al corresponsal. Un buen QSO es aquel que ambos disfrutan. En segundo lugar, usa filtros estrechos para combatir el ruido. Un buen filtro de 250 o de 500 Hz puede ayudarte a aislar una señal débil en medio del caos. Y en tercer lugar, en cuanto al Charlie Whiskey, no necesitas mucha potencia, ¿no? El Charlie Whiskey viaja mejor que cualquier otro modo. Empieza con 5 o 10 vatios y sorpréndete con hasta dónde puedes llegar en QRP. Recuerda que puedes escuchar CQ en frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y seguimos adelante en este episodio de CQ en Frecuencia hablando del concurso de prefijos, el WPX, el Whisky Papa X-Ray, que se ha celebrado este pasado fin de semana, el CQ Worldwide WPX, en el cual han tomado parte muchos de nuestros compañeros, habrán disfrutado y han disfrutado durante todo el fin de semana, me consta, porque además amigos como Eco Alfa 5 Uniform, Salva Moreno, o Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, Alberto Llopis, pues han estado este fin de semana mandándome audios de su participación en el concurso para ponerme un poco los dientes largos, ya que yo pues no podía participar. Precisamente a este respecto, y antes de escuchar algunos de los audios de este concurso, me gustaría destacar algo que comentaba con Salva, con Eco Alfa 5 Uniform. Estuvo acompañado de su hijo, que le estuvo echando una mano y practicando un poco a la hora de ir pues logando los diferentes indicativos que iba trabajando Eco Alfa 5 Uniform. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces
se dice que si decimos y si defendemos que hay que respetar el ICAO, que si somos policías de las bandas, que si somos puristas, etcétera, etcétera. Pero ya me lo encontré hace 2-3 semanas con mi hija, con Julia, que tiene 10 años. Bueno, los va a cumplir ahora el Día Internacional del Radioaficionado, el 18 de abril cumplirá los 10. Pero bueno, yo le he enseñado el ICAO. ¿Qué pasa? Se pone conmigo, se sienta a mi lado, empieza a apuntar los indicativos que voy trabajando y tiene el problema de que, claro, si yo le he enseñado el ICAO, cuando en las bandas empieza a escuchar Japan, Germany, etcétera, ella no lo entiende. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, porque yo entiendo que en muchas ocasiones, si no se nos entiende a la primera con el código ICAO, pues cambiemos y utilicemos otra palabra. Eso lo entiendo perfectamente. Pero tomarlo como referencia siempre, utilizar otra nomenclatura que no sea el ICAO, para las personas que empiezan y que se acostumbran a aprender y a escuchar el ICAO, se hace muy complicado luego hacer ese cambio. Entonces, no es una cuestión ni de policías, ni de puristas, ni nada parecido. Es una simple cuestión de que si todos nos hemos dado unas reglas de juego para utilizar las letras y el lenguaje de las letras en la radio, en el mundo de la radio, ya sabemos que el ICAO proviene del mundo de la aeronáutica, etcétera, pero nos hemos dado esas reglas, ¿no? Intentemos, creo yo, respetarlas, porque los que vienen por debajo, todos estos niños, y Salva me lo comentaba este fin de semana, como su hijo, mientras estaba pues introduciendo los diferentes indicativos en el programa de login y practicando su escucha de esos indicativos, se le hacía muy complicado muchas veces pues discernir cuáles eran las letras del indicativo porque no se utilizaba el ICAO. Entonces, bueno, creo que está bien destacarlo y decirlo, porque es otra forma de verlo. No es una cuestión de querer tocar la moral ni de ser más papistas que el Papa, no, es simplemente que nos encontramos con que los más pequeños, por ejemplo, cuando les hemos enseñado el lenguaje ICAO, cuando se encuentran en las bandas con gente deletreando el indicativo con otras palabras, pues no lo entienden. Y claro, tienes que estar explicándoles, pues bueno, cómo agudizar el oído también para cualquier palabra que se le ocurra al corresponsal utilizar para deletrear su indicativo. Como digo, entiendo que cuando a la primera o a la segunda con el código ICAO no están entendiendo cuál es nuestro indicativo, cambiemos y digamos un Florida o digamos un Guatemala. Pero a priori creo que deberíamos todos intentar respetar y utilizar el ICAO por el bien de las nuevas generaciones, los que vienen por detrás, que si no les cuesta bastante. Entonces, dicho esto, vamos a escuchar un poquito estos audios que me han mandado los compañeros para ponerme, como os decía, los dientes largos este fin de semana, y que desde aquí muchas gracias a todos los que me habéis enviado audios, y algunos de ellos son auténticas metralletas de captar indicativos y de rellenar loggers. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Oscar Zulu again. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Alpha 5 Golf Oscar Zulu 59734. Okay, many thanks. 593131 QSL. 31 Roger, thank you. Kilo Bravo 3 Whiskey Delta. Charlie Radio 3 Delta X-ray. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Echo Alpha 5 Germany Oscar Zulu, you're 59815. Okay, many thanks for the 815. Your 599292 QSL. QSL Charlie Radio 3DX. Tango Whiskey Zulu, you're 59125. Gracias, 0125, you're 59115, gracias. 115, obrigado, QSL. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu. Echo Alpha 5 Golf Oscar Zulu, you're 59126. 126 QSL, Lima Unifor 3 Delta Unifor Víctor, creo haber copiado. 59 con el 165. QSL, compañero. Ok, 165 y mi número es Lima Unifor 2 Delta Unifor Víctor, ¿correcto? Correcto, perdón, corregido, Lima Unifor 2. Oye, un abrazo, 7-3 y muy buen concurso, hermano. Gracias, buen concurso. Good luck 73, keywords
Echo Foxtrot 5 Uniform. Delta Papa 6 Charlie. Delta Papa 6 Charlie, 59217. 217, Roger, 59245, send me 3. Danke schön, tschüss, QRZ. Delta Juliet 9 Mike Charlie. DJ 9 Mike Charlie, 59218. 218, correct? Yes, correct. 054. 054, danke schön, friend, tschüss. Sierra 52 Whiskey. Sierra 52 Whiskey, 59219. Roger 59148. Thank you, Echo Foxtrot 5 Uniform. 2 Echo 0, Italy, November. 2 Echo 0, Italy, November, 59220. Thanks for 220, you're 59422. Thank you, Echo Foxtrot 5 Uniform. Papa Golf 2 Alpha Alpha. The 2 Alpha Alpha. Papa Golf 2 Alpha Alpha. PG2AA 59221. Okay, 5999. Thank you, QRZ. Sugar 5 Alpha, Sierra 5 America. Sugar 5 Southing Alpha. Sugar 5 Alpha. India, Juliet. Sugar 5 1 Alpha, I believe you're 59222. 222, thank you, 5970171. Thank you, QRZ. Delta Alpha 1 Alpha. DA1 Alpha 59223. Roger 59536. Thank you, Echo Fox 5 Uniform. Delta Juliet 1 Mike. Foxtrot November. Japan Alpha 7, something Foxtrot November again. JA7 Zulu Foxtrot November. Okay, JA7 ZFN, you're 59224. Roger, you're 592191. Okay, QSL, thank you. Sayonara, QRZ. Delta Golf 1 Lima Sierra. The Delta Golf 1 Lima Sierra, 59225. Thank you for 225. You're 59078. 078. Danke schön, tschüss, QRZ. Delta Juliet 1 Mike. DJ1 Mike 59226. Thank you, 59221. Thank you, QRZ. Lima Bravo 9 Kilo Japan. Lima Bravo 9 Kilo Japan, 59227. QSL 59247. Thank you, QRZ. Lima Yankee 4 Lima. Lima Yankee 4 Lima, 59228. What's the number? 228. 592091. Thank you, QRZ. Echo Foxtrot 5 Uniform. Divertido, ¿verdad? Pues a ver si los quehaceres profesionales, familiares, etcétera, nos permiten no perdernos demasiados concursos más y poder disfrutar así de la radio tal y como han hecho todos los compañeros que han tomado parte en el CQ Worldwide WPX de este pasado fin de semana. Y ahora que estamos todavía en el umbral de la puerta de abril, vamos a entrar de la mano de la Asociación Española de Radio Escucha y de nuestro compañero Pedro Sedano en el territorio diexista. Territorio diexista, con el oído puesto en la onda corta. Estimados oyentes de CQ en frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la AER con noticias del mundo del diexismo. Antes de las noticias, tres cosas. Por un lado, las frecuencias se dan en kilohercios, las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. La primera noticia viene de la emisora religiosa PAB Radio Africa Network, que emite desde Okitobi vía WRMI Radio Miami Internacional hacia el Caribe, América Central y del Sur en idioma inglés diariamente de 15:00 a 21:00 por 17.790. Es muy buena verificadora y los informes de recepción se pueden enviar al correo info@ deletreamos Papa Alfa November Alfa Mike Bravo Charlie Charlie Oscar Mike. Desde Tashkent, en Uzbekistán, la clandestina Mitsima Radio continúa con su programa diario en birmano hacia Myanmar de 12:00 a 13:00 por la frecuencia de 11.830 con 100 kilovatios de potencia. Los informes de recepción se pueden enviar a Mitsima, que se escribe con 2 zetas, @Mitsima, recordemos, con 2 zetas, .com. Otra de las emisoras clandestinas que emiten hacia Myanmar es Radio Nu, que lo hace diariamente en birmano de 02:00 a 02:30 en 17.790
y de 14:00 a 14:30 en 11.940. Ambas emisiones se realizan desde Baochun, en Taiwán, con una potencia de 300 kilovatios. Confirma los informes de recepción en su web www.radio.nug, deletreamos November Uniform Golf.org. Por su parte, el EDXT, el Consejo Europeo de Dexismo, informa que la conferencia anual de este año 2025 se celebrará en Suecia, concretamente en Ullared, del 13 al 15 de junio. Paralelamente a la conferencia se celebrará la reunión anual de la Federación Sueca de DX, SDXF, y cualquier consulta o aclaración puede enviarse a su secretario Michael Anderson al correo que deletreamos Sierra Eco Charlie Romeo Eco Tango Alfa Romeo Yankee @Sierra Delta X-Ray Foxtrot.Sierra Eco. Se puede encontrar más información en su sitio web que deletreamos whisky.sierra delta X-Ray Foxtrot.Sierra Eco, aunque está en idioma sueco, pero puede traducirse fácilmente. Por último, malas noticias desde Japón. Radio Japón NHK informa que a partir del 20 de marzo no confirmará los informes de recepción de sus oyentes ni en papel ni en formato digital. La emisora seguirá recibiendo sus comentarios e informes de escucha en su web, pero sin enviar confirmación. Pueden visitar su página web que deletreamos whisky.3.november.hotel.kilo.oscar.romeo.juliet.papa. Antes de despedirnos, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y si lo desean, pueden contactar con nosotros a través de correo@aer.org.es, en nuestra web aer.org.es, así como en nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos DX. CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Bueno, y vamos acabando este episodio 108 de CQ en Frecuencia con un pequeño debate que se abrió esta semana en el grupo de Telegram, de QSO, de los amigos, el núcleo duro de CQ en Frecuencia, los amigos, los mecenas, etcétera, de este podcast, hablando precisamente de la antena, de esta antena famosa, el otro día yo la denominaba la chintena, ¿no? La antena china de AliExpress, esta que tiene la pieza roja que clavas en el suelo, y es una antena vertical, extensible, telescópica, de aproximadamente unos 5 o 6 metros. Yo creo que extendida debe ser entre 5 y 6 metros los diferentes tramos de varilla y su funcionamiento. El amigo Juan Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, que la estrenó este domingo, tenía algunas dudas sobre su funcionamiento y sobre cómo extenderla o cómo ajustarla para las diferentes bandas. Y el amigo David Acacio, Eco Alfa 3 India Papa X-Ray, pues le daba unas muy buenas respuestas, además de aportarle un documento que compartieron los compañeros pues Alberto y Rubén de Riojanos por la Radio, con las diferentes medidas ajustadas para cada una de las bandas. Ese documento os lo dejo también compartido o enlazado en las notas del episodio, como tantos otros recursos que han ido apareciendo a lo largo de este episodio, y como hago siempre, en las notas del episodio y en la página web vais a poder tener todos estos recursos. Así que atentos al debate que se abrió en la sección de debates del grupo de Telegram de CQ en Frecuencia. Hola, voy a abrir un debate en audio que voy andando y pensando una cosa. El domingo voy a hacer mi primera activación con la antena nueva, la antena esa de AliExpress de 25 €. Y vengo pensando cómo es el ajuste de las ROEs, porque he leído los 20 metros totalmente extendida y después vas ahí
mirando. Y por ejemplo, si quieres ajustar, baja media varilla o un cuarto de varilla, pero bajas la última de arriba, bajas la de abajo, la que te venga mejor. Hay algunos truquines. O por ejemplo, si llevo el acoplador, pues la extiendo entera y voy acoplando, o qué pasa. Pero el ajuste fino de los elementos que salgan o no será mejor, quizás, no sé. Pero bueno, siempre la puedo extender, tal. Y digo, bueno, pues, ¿y si tengo acoplador y paso de la bobina en 40 metros y ajusto ahí en 40 metros? A lo mejor sale algo, ¿no? Pero claro, todo esto son precariedades que va sumando una precariedad con otra y lo mismo es un desastre. Pero bueno, a ver qué me podéis decir los que hayáis probado o los que tengáis claro cómo es el mejor ajuste de la antenilla o de cualquier whip, antena de estas de verticales, ¿no? Juan, yo tengo la varilla china, yo la tengo en mi QTH porque yo tengo montaje provisional en mi QTH con una ENFET y la varilla y la utilizo, ya te digo, para trabajo normalmente en 20, 15 y 10 con la varilla. Entonces tengo un fichero que lo compartieron en Riojanos por la radio de qué altura o cuántos tramos tienes que tener para cada una de las bandas, ¿vale? Lo hicieron midiendo con el Nano VNA, fueron midiendo, ¿no? Y diciendo, pues por ejemplo, para 15 metros, con la varilla totalmente extendida, que es para 20, tienes que bajarlo pues 4 tramos, ¿no? Y entonces la dejas en el cuarto de onda para 15 metros. Y lo que decías del tema de acoplador, sí, siempre puedes acoplar, pero claro, piensa que es una varilla para un cuarto de onda, o sea, 20, cuando la tienes arriba del todo, que son 5 metros y pico, es un cuarto de onda de 20 metros. Entonces, claro, si la pones en el cuarto de onda de la frecuencia que tú quieras, ¿no? En la altura que hagan la distancia para la frecuencia que tú quieras, el cuarto de onda siempre es mucho más eficiente. Yo, por ejemplo, aquí en casa la he probado de totalmente extendida, ponerla a escucharme 15 metros, por ejemplo, pero en cuanto la ajusto a la altura de 15 metros, la señal es mucho más fuerte, ¿sabes? O sea, trabaja mucho mejor. Aparte de que, ya te digo, ajusta perfecta la ROE. De hecho, es una pasada porque esta varilla ahora le estoy tirando casi 300 vatios y la ROE que me da en 20 metros es 1,1. Y también la probé en 15 con 200 y pico vatios y esto me daba 1,2, ¿sabes? Ajustada a 15. Ya te digo, esta es mi experiencia. Luego, si quieres, comparto por aquí el fichero, que no lo tengo a mano, para que puedas ajustarla fácil. Pues ya lo habéis escuchado, y como bien dice David, al final, para ser utilizada esta antena, que si no recuerdo mal es una copia de la PAC 12, a mí me llegó el pasado lunes, la tengo aquí y tengo pendiente probarla, junto con su bobina para la banda de 40 metros, y ahí voy a ir. Esta antena está pensada para de 20 metros a 10 metros, con lo cual ahí, tal y como comenta David, la está utilizando con 300 vatios y no tiene ningún tipo de problema, porque al final la pieza roja donde se juntan lo que sería la varilla que va clavada en el suelo y que hace de tierra con la varilla telescópica que se extiende, al final no tiene nada más, es simplemente esa varilla, con lo cual no tiene problema con la potencia de 300 vatios. Si la utilizáis con la bobina para 40 metros, ahí sí que no le pongáis más de 100 vatios, porque ahí lo que va a sufrir es la bobina. La bobina no está pensada para esa potencia, con lo cual si no la utilizáis con bobina, podéis utilizarla con más de 100 vatios, pero si la utilizáis con la bobina, no superéis los 100 vatios porque corréis el peligro de quemarla. Así que, como creo que esta es una antena que mucha gente se está animando a tener y a utilizar, creía que era interesante poner este pequeño debate que se abrió en la comunidad para que todos tengáis esta información. Os recuerdo y os repito que ese archivo del cual nos hablaba David, y que es un archivo de los amigos Alberto y Rubén de Riojanos por la Radio, os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Y ya con esto me despido. Episodio 108 que llega a su fin. Volveremos la semana que viene, el próximo martes, con el episodio 109 de CECU en frecuencia. Hasta entonces, sobre todo, además de que lo paséis muy bien, sobre todo pasadlo bien haciendo muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECU en frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición.
Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.